Muy buenas tardes, les saludo con la paz del Señor en esta tarde de domingo. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más, agradecido porque Dios es fiel, su Espíritu Santo siempre con cada uno de nosotros a la distancia, uniéndonos a través de este medio de comunicación y por supuesto los lazos más poderosos que podamos tener nosotros, que es su vínculo de amor que nos ha unido a cada uno de nosotros en donde quiera que estamos. Ustedes desde su hogar y yo desde el mío, uniéndonos con este fin, que la palabra de Dios nos hable, nos ministre, nos enseñe, nos direccione. En su gran amor y su misericordia, Él permanece fiel con cada uno de nosotros. Así que vaya mi saludo para todas las familias que están del otro lado, para los matrimonios, para los hijos, para cada ministro que es parte del ministerio, cada hombre y mujer de Dios que se suma firmemente a la obra del Señor, aquellos que son parte del ministerio Ramá, a todos aquellos que siempre están saludándonos, que el Señor les acompañe con su fidelidad y con su Santo Espíritu a todos. Gócense en el Señor, que este tiempo que estamos viviendo es para disfrutar de su presencia más allá de las limitaciones humanas que podamos estar atravesando por estos tiempos. Que el Señor en esta hora pueda manifestar a través de su Espíritu Santo la convicción de cada palabra que será volcada para ustedes. Hoy quiero invitarles a hacer un recorrido por nuestras vidas. Como ya habrán visto en la publicación, el mensaje que hoy voy a hablar he titulado Irrepetible. Es una palabra que el Señor puso en mi espíritu y que estuve meditándola, que Él estuvo ministrando a mi vida de una forma muy particular y que en su gran amor y su misericordia quiero impartirla sobre ustedes y sé que si están atentos, sé que si están allí preparados para recibirla, será de bendición para ustedes, les afianzará en el Señor, los consolidará en estos tiempos de inestabilidad para muchos. Aquellos hombres y mujeres que se aferren al Señor no serán removidos cuando las tormentas sigan azotando su construcción espiritual. Así que la palabra que Dios puso, como les decía, irrepetible, quizás a los que están viendo y que vienen siguiendo los mensajes que anteriormente hemos estado hablando, podrán recordar este mensaje acerca de la mecánica de la iglesia y también lo que hablé sobre los caminos o los dos caminos y cuando hablé de lo nuevo, que no existe nada nuevo debajo del sol. Entonces, una de mis preguntas cuando el Espíritu de Dios me ministraba respecto a lo irrepetible, que claramente significa no repetir o algo que no se puede o no se debe repetir, entonces mi pregunta era cómo hablar este tópico sin contradecir los temas que anteriormente había estado tocando a través de estas redes. Entonces el Espíritu siguió enseñándome, siguió ministrándome aquello que voy a impartir sobre ustedes. ¿Cómo hacer para no vivir una vida de repeticiones cuando la vida está constituida de repeticiones? A saber, nuestro trabajo consiste en repetir una tarea laboral que nos ha indicado nuestro jefe o nuestro superior directo. Los que están en el colegio o en la universidad consiste en repetir diariamente una actividad en su colegiatura. Las madres de su hogar, las amas de casa, su tarea consiste en repetir una tarea de limpieza y de orden a diario. En fin, los que están reunidos del otro lado en su gran mayoría serán hombres y mujeres cristianos. Entonces, este ámbito de repetición también comprenderán ustedes que se replica en la vida congregacional. Nuestra vida consiste también en repetir periódicamente nuestros tiempos de culto, entre 2, 3 veces por semana, dependiendo de cada uno en su vida. Repetir en lo íntimo y en lo personal tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra, tiempos de ayuno. En todas las cosas que estoy mencionando es una vida de repetición. Entonces, ¿cómo vivir una vida de lo contrario a la repetición? ¿Cómo evitar la repetición en una vida que consiste en repetir las cosas, que consiste en repetir actividades, que consiste en repetir acciones y comportamientos del hombre? El hombre inicialmente asimila un conocimiento que se le enseña y lo hace a través de la repetición.
aprende a hablar porque aprende a repetir las palabras y las asocia con imágenes. El hombre o la mujer en toda su totalidad incorpora nuevos conocimientos por la repetición y la comprobación de ellos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo hacer para vivir o para evitar una vida de repeticiones cuando ésta consiste en repeticiones? Nuestra vida espiritual se basa en repeticiones. Ahora, lo que lleva a una persona en diferentes momentos de su vida, en diferentes situaciones de su vida, al tener una repetición constante, en algún momento podrá atravesar por lo siguiente: cansancio por repetir, agotamiento por la repetición, frustración, también puede experimentar la sensación de vacío, de inestabilidad, agotamiento, puede tener fastidio, murmuración, puede también atravesar por la sensación de queja, desvalorización, desprecio, rechazo de aquello que tanto se repite. Esto que estoy diciendo ustedes lo van a comprobar con el pueblo de Israel que peregrinó por el desierto 40 años, aquella generación, y que casi exclusivamente fueron alimentados por el pan del cielo, el pan de nobles, como dice el libro de Salmos, ese famoso, conocido por nosotros, maná, que ellos llegaron a murmurar porque era una repetición de ese alimento todos los días. Y por más divino que haya sido, por más que haya descendido del cielo cada mañana, llegó un punto donde ellos se hartaron, se hastiaron de ello y murmuraron y se quejaron a Dios por lo que estaban comiendo, al punto de que ellos deseaban comer carne. Entonces, la pregunta sigue flotando en el aire. En mi introducción estoy tratando de llevarlos a ustedes a esta plataforma de pensamiento. Cada uno de ustedes que están del otro lado han vivido y todos los días realizamos repeticiones de diferentes áreas en nosotros, personales, en hombres y mujeres, los que se levantan, los que al levantarse van al baño, hacen sus necesidades, se higienizan, se lavan el rostro, se lavan los dientes, se peinan, es una repetición. Ahora bien, esto está potenciado hoy por esta cuarentena, por este aislamiento que estamos viviendo preventivo. Estamos viendo cómo la vida se hace cada día más repetitiva. Aquellos que no están trabajando, esto se ha intensificado, están en su hogar, entonces se repite, comen, duermen, miran un programa televisivo. Están, por supuesto, aquellos que leen las escrituras, que oran, que pasan un tiempo de intimidad con Dios, que también están ayunando, en fin, que pueden nutrirse de algún libro, de algún autor, con algún tema interesante, pero eso en la consecución de los días llega al punto donde la repetición se hace inevitable. Entonces, ¿cómo hacer, cómo vivir una vida de evitar lo repetitivo, y no caer en eso? ¿Cómo hacerlo cuando nuestra vida gira en torno a la repetición de todas las cosas? Piensen en esto: cómo llegar a tener una oración con Dios donde no sea repetitiva, donde no le estemos pidiendo a Dios algo que ya le hemos pedido antes. Entonces, eso fue lo que el Espíritu de Dios ministraba a mi vida y me hablaba y me decía: irrepetible, irrepetible. Entonces, esas cosas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir nos está llevando a una situación difícil. Y hoy el Espíritu de Dios nos ha convocado a ustedes del otro lado y a mí desde este lado en esta tarde de domingo para hablarnos y para ministrarnos. Cuando una persona llega a vivir una vida de repetición, lamentablemente su vida en algún punto entrará en estos aspectos expresivos. Se cansará, como estaba diciendo, se agotará, se fastidiará. Por más bueno que sea, entrará a murmurar porque otra vez está recibiendo lo mismo. Piensen en la comida que más les gusta a ustedes, poderla comer durante 40 años. O aquel programa televisivo, o aquella película, o aquel libro, de poder vivirlo
todos los días durante 40 años, si no llegarían ustedes al hartazgo, si no llegarían ustedes a la murmuración y sobre todas las cosas, dos cosas que mencioné en mis ejemplos, al desprecio, es decir, restarle su precio genuino, y a la desvalorización, es decir, quitarle el valor original que tiene algo. Porque por más bueno que sea, cuando algo se repite, en algún punto la persona entra en estas sensaciones de expresión. Ahora bien, esto también lo comentaba con mi esposa y llegaba al punto de también verlo de esta manera. Aún en los matrimonios esto se replica. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres, cuántos matrimonios han decidido, quizás erróneamente desde luego, a buscar una relación sexual fuera de su hogar, de su matrimonio, fuera de su esposo o de su esposa, porque la repetición de su intimidad ya lo ha llevado al vacío, al desgaste, a lo tedioso, al aburrimiento? Entonces, tomar una decisión tan desastrosa como ir a buscar una relación sexual, piensen en esto, fuera del matrimonio, eso no es repetir, no es si el acto sexual seguirá siendo igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el hombre o la mujer llega al punto de cansarse de tener una intimidad con su esposa, o una mujer se cansa de tener intimidad con su esposo, llevándolo a querer tener otra relación sexual que inevitablemente estará repitiendo el mismo acto? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le pasó? Esto también trasládenlo en este momento a su vida espiritual. Porque hay alguien que en cierto momento estaba apasionado por su vida con el Espíritu de Dios, en su oración, en su lectura, en su congregación, y todo lo que hacía era repetía el tiempo de oración, repetía el tiempo de lectura, repetía el tiempo de congregación, y de pronto en algún momento de su vida se cansó de eso, porque se volvió una rutina, porque se volvió algo religioso, porque se volvió algo mecánico, como hablábamos en el mensaje anterior, y ahora está buscando a otra cosa, otra congregación, otro hombre, otra mujer que le hable, y sin embargo estará repitiendo la misma acción, pero está buscando algo diferente. No sabe qué es, pero lo está buscando. ¿Cuántas personas hoy en esta cuarentena que estamos atravesando, esta repetición de todas las cosas que hay en el hogar los está agobiando? Y algunos están desesperados y quieren salir de su hogar, y como no lo pueden hacer, algunos lo hacen, otros no, como no lo pueden hacer, entran en un caos, porque la repetición los está llevando a esto. Entonces, lo irrepetible es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, pero ¿cómo hacemos para vivir eso irrepetible? Primeramente, quiero ir a la palabra del Señor, habiendo terminado mi introducción, para llevarlos claramente a poder vivir esto, que seguramente muchos ministros, hombres y mujeres de Dios que del otro lado están, podrán vivir esto y podrán tener la oportunidad de cambiarlo y disfrutar una vida de cosas irrepetibles, de cosas únicas en Dios, sin contradicción con las palabras que hablé antes. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Libro de Hebreos capítulo 1, siempre aconsejo a los de la iglesia, del ministerio Ramá, y a donde el Señor me permite ir a predicar su palabra, cuando toco algún texto del libro de Hebreos, siempre hablo lo que el Señor me enseñó por un hombre de Dios. El libro de los Hebreos es un libro que debemos conocerlo exhaustivamente, que debemos dedicarnos puntualmente, versículo por versículo, a desmenuzarlo para comprenderlo. Debería ser un libro que lo conozcamos con detalle, porque ese libro muestra lo que era con lo que iba a ser el primer pacto, el viejo, el nuevo pacto, lo que vendría con lo que vino. Es un libro de contrastes, la promesa con la realidad, el primer sacerdocio con el nuevo sacerdocio, algo caduco con algo genuino y eterno, una vida destructiva con una vida indestructible. Siempre el libro de los Hebreos nos va a hablar respecto a esto, y por eso cada cristiano debería tomarse el tiempo para leerlo con detenimiento. Pero sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor, al capítulo 1 del libro de Hebreos. Dice la palabra del Señor así en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, el primer versículo ya nos está hablando a nosotros de lo que es la repetición y cómo evitarla nosotros. Dice, habiendo hablado muchas veces, y eso está indicando la repetición. Dios repitió muchas palabras a lo largo de las generaciones a sus hijos, a su pueblo, de diferentes maneras, pero la repetición consistía en esto, en hablar el mensaje. Finalmente, Dios hablará por medio del Hijo, pero para dejar claro que la repetición estaba presente en todas las generaciones pasadas. Entonces, una vida que quiere salir de la repetición necesita algo que no se puede evitar o que no puede estar al margen. Lo que una vida necesita para salir de la vida repetitiva, desgastante y agobiante que hoy muchos están viviendo, que se encuentran vacíos, que se encuentran insatisfechos, que se encuentran desgastados por todo lo que han hecho, necesitan algo que el versículo 3 dice, y es la sustancia. El Señor me hablaba claramente de esto. Para tener una vida de cosas o de acciones irrepetibles, de manifestaciones u expresiones de nosotros, deberíamos tener esa sustancia. Ahora, todos aquellos que me están viendo del otro lado, les puedo garantizar que en algún punto de sus vidas esa sustancia estuvo en ustedes, solo que de alguna extraña razón, por algún motivo, situación o circunstancia, se perdió, se desvaneció, y hoy están simplemente realizando la mecánica. Cuando hablé en su momento de esto, hice mención al hablar en lenguas. Cuando esa persona fue bautizada en lenguas, recibió el don de lenguas, se apasionó y vivió y disfrutó y vibró en cada momento que el Espíritu de Dios tomaba su vida para hablar en lenguas. De repente algo desapareció y se quedó con la mecánica, y ahora solamente es una repetición de palabras que no llena, que no sacia, que no satisface, que no puede manifestar plenitud. Entonces, lo que estoy queriendo decirte, querido hermano y querida hermana, es la repetición deja de ser tal cuando lo que estás haciendo tiene una sustancia, y esa sustancia es lo que permite que cada cosa que hagas día a día en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu estudio, en la iglesia, en tu ministerio, no sea cansador, no sea aburrido, no sea vacío, no sea un desconsuelo, no sea algo que querés soltarlo. Yo recuerdo, siempre cuento mi parte del testimonio, cuando trabajaba en la agencia de seguridad, y llegó un punto donde yo hablaba con mi esposa y le contaba que disfrutaba mi trabajo, que amaba mi trabajo, y de repente un momento ocurrió donde me cansé, donde el trabajo que yo hacía como gerente en 8 horas de trabajo lo había logrado optimizar, y en 4 horas yo hacía mi trabajo. Ahora el resto de las 4 horas era cansador, aburrido. Recuerdo los últimos tiempos, yo ingresaba a la oficina y antes de cruzar la puerta comenzaba a tener un dolor en mi cuello, y era una presión donde yo sentía un desgaste y ya no disfrutaba de mi trabajo. Esa sustancia que un día me apasionó, que era descubrir, y esos desafíos que iba resolviendo día tras día con mis quehaceres laborales, se había desvanecido, se había esfumado, y solamente quedé en un estado de repetición. Solamente llegaba a fin de mes para cobrar un sueldo importante, para tener una tarjeta de crédito abultada, para poder comprar aquellas cosas que a mí me interesaban y me gustaban, para darle los gustos a mi esposa, a mis hijos. Un vacío dentro mío, era una repetición desgastante, agobiante, tediosa, y que no veía cómo salir de esa situación. Me había metido en un pozo que no tenía la salida, no encontraba, estaba en una desesperación, y sé por lo que el Espíritu de Dios me ha ministrado que del otro lado ahora hay muchas personas en esa situación. Se han vivido situaciones donde se apasionaron en un cierto momento, pero algo pasó
pasó que se desvaneció, algo pasó que desapareció, como si fuera un espejismo, aquello que pensaban ya no está. Entonces esa rutina, esa repetición de una actividad que parece que no te lleva a ninguna parte, que el dinero que parecía importante ahora ya no lo es, y estoy hablando de personas que han tenido esa situación, porque también sé que del otro lado hay personas que no han llegado a esa situación y estarán pensando en su interior y estarán diciendo, eso no es para mí, yo no estoy en esa condición, pero sin embargo también están repitiendo situaciones, también están repitiendo el acostarse cada noche y diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a conseguir el alimento? ¿Cómo voy a comprar el medicamento para mis hijos? ¿Cómo voy a hacer para pagar el servicio de la luz? ¿Cómo voy a hacer para resolver el problema que tengo con mi esposo o con mis hijos? Esa repetición es un desgaste. Cuando alguien está motivado, entusiasmado, es porque hay algo que lo impulsa, hay algo adentro llamado una sustancia, llamado un origen que la persona le permite cada día hacer lo mismo sin aburrirse, sin desesperarse, sin entrar en crisis, sin tener esa ansiedad, sin tener ese caos interno, sin estresarse, pero cuando lo pierde viene el estrés, viene la preocupación, viene la ansiedad, vienen las paranoias, vienen las fobias, vienen los miedos, viene esa condición al corazón de temor, de inestabilidad, y eso se potencia en estos días de aislamiento que estamos viviendo. Entonces, cuando has perdido esa sustancia, tu repetición se hace vana, tu repetición se hace insustancial, tu repetición se hace un vacío ensordecedor, es un silencio que te atormenta en el alma. Por eso el Espíritu de Dios me habló, me ministró, me dijo que te hablara esta palabra, me ministró a mí. He vivido en esos procesos, he vivido en esos estadios de la vida y es una condición horrorosa. Para quien del otro lado me está viendo sabe que lo que estoy diciendo es realidad. Entonces, la falta de una sustancia en un hecho se traduce de esta forma. El Señor me lo graficaba así. Él me decía, si yo te diera una semilla y esa semilla la fueras a sembrar en el patio de tu casa y hicieras el pozo y la enterraras, la plantaras, y al otro día yo volviera a darte otra semilla y volverías a sembrarla, me dijo el Señor preguntándome, ¿sería una nueva obra? Y yo me quedé meditando y le dije, no entiendo. Y él me dijo, sería una obra nueva. Yo dije, ¿cómo sería una obra nueva si estoy haciendo lo mismo que el día anterior? Y él me dijo, sí, pero una semilla se planta una sola vez. Una semilla no se planta dos veces. Al otro día, cuando fueses a plantar, tendrías que hacer lo mismo, repetir la acción, pero la sustancia sería distinta. El origen es nuevo. Entonces el Señor me dijo, ¿entiendes por qué yo le doy semilla al que siembra y pan al que come? Eso dice el profeta Isaías. Cada día yo le doy una semilla, que es la sustancia que contiene la vida, para hacer algo nuevo, algo que parece repetitivo, pero no te cansas de hacerlo, no te cansas de congregarte, no te cansas de orar, no te aburrís de leer la Biblia, no te resulta pesado estar en tu hogar con tu familia, pero cuando perdiste esa semilla, cuando perdiste la sustancia, estás en una crisis, estás en un caos, entras en desesperación, te fastidia el hogar, te fastidia el matrimonio, te fastidia tus hijos, te fastidia la rutina. Por eso muchas personas que hoy me están viendo están desesperados, quieren salir de su hogar, quieren salir a volver a trabajar, a volver a estar con sus amistades, a volver a jugar un partido de fútbol, a volver a los bares, a volver a estar con sus amigas, a volver a ir de aquí para allá, porque esa rutina los está amenazando. Y para no caer en esa rutina o en esa repetición, lamentablemente están tratando de huir, de escapar, y no se puede escapar de esto. La realidad es que tenés que entender es que te hace falta la sustancia, tenés que recuperar la sustancia. Si tenés la sustancia, vas a volver a hacerlo todos los días sin cansarte, sin desenfadarte, sin criticar, sin murmurar, sin cuestionar, sin quejarte, sin despotricar contra Dios, sin responsabilizar o culpar a Dios por lo que estás viviendo. Pero si hoy lo estás viviendo, si hoy estás en esa condición de repetir y te sentís agobiado, es porque perdiste la sustancia. Por eso dice
el Señor que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Hay algo nuevo para nosotros y lejos de contradecir el mensaje que había compartido respecto del libro de Eclesiastés de que nada hay nuevo debajo del sol, tiene que ver con que el Señor nos está diciendo la repetición siempre será la misma, la acción podrá ser la misma, pero la sustancia te garantiza una vida plena, te garantiza que no estarás en crisis, te garantiza que disfrutarás cada día trabajando para el Señor, obrando para el Señor, buscando al Señor. Y hoy esto que estoy diciendo que se vive en lo espiritual, muchos lo están viviendo en su matrimonio, muchos lo están viviendo en su familia, muchos hoy están en esa situación como lobos, como leones enjaulados, desesperados, tratando de salir, no pueden estar en reposo en su hogar, no pueden hacer lo mismo todos los días, son personas que constantemente están como impulsados por dentro a romper esa condición, pero es porque perdieron la sustancia. Si la sustancia llamada Cristo está dentro tuyo, no vas a entrar en esta situación. Si en tu matrimonio estás en esta crisis, es porque la sustancia llamada amor está allí desdibujada en tu vida. Si la rutina o la repetición de todas las cosas ha llevado a la crisis con tus hijos, es porque la sustancia llamada paternidad hoy no está firme en tu vida. Entonces tenés que reflexionar y reconocer esto, lo irrepetible del Señor. El Señor hace todas las cosas nuevas, dice el que está en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El Señor comienza en su cotidianeidad. Y aunque parezca repetitivo, la sustancia que permanece es lo que garantiza de que no entres en un vacío existencial, donde tenés esas preguntas sin respuestas, donde te encontrás encerrado sin salida, donde mirás a tu alrededor y nadie te responde, donde esa repetición que estabas viviendo ahora puede desaparecer. Yo oro en el Señor para que esa repetición desaparezca, para que puedas hacer con amor, como que todos los días comienzas de cero, como que cada día el Señor, cuando abrís los ojos, te entrega una semilla y te dice: volvé a hacerlo, volvé a sembrar, volvé a amar, volvé a perdonar, volvé a creer, volvé a trabajar, volvé a predicar, volvé a cantar, volvé a estudiar cada día ese impulso de la vida. Por eso mucha gente tiene pensamientos suicidas, por eso muchos que tienen los pensamientos suicidas los llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque esa sustancia desapareció. Ahora, esa gente que está en esa condición ya no puede interpretar de que al comenzar un nuevo día todo se renueva y aunque vuelva a la misma práctica no es una repetición vana, sino que va a lograr algo que en el día de ayer no logró. Pero también es cierto de que hay una gran cantidad de personas que del otro lado, aunque no se suicidan, tienen pensamientos suicidas, aunque no están en esa decisión final, su condición está en el decir: no tengo fuerzas, no tengo ánimo. ¿Cuánta gente depresiva del otro lado que hoy me está viendo, que no quiere levantarse y esta pandemia los está potenciando? Porque se cansan de repetir sin resultado, de intentar sin alcanzar los logros, de buscar sin hallar, de golpear sin ser atendidos. Entonces eso genera una frustración, una manifestación interna de actuar en consecuencia, y como su voluntad es tratada, entra en esa depresión, entra sin querer despertarse, sin querer levantarse de la cama, sin asearse, sin bañarse, sin estar en condiciones óptimas, sin limpiar el hogar, sin disfrutar del día. Todos los días le parecen grises porque entró en una depresión. Muchos de los que hoy me están viendo tienen depresiones espirituales, y estoy hablando de ministros y estoy hablando de predicadores, porque todo lo que hicieron antes, predicando, evangelizando, cantando, buscando al Señor, fue una vida de repeticiones y perdió la sustancia. Por X motivo, por X razón no está. Entonces hoy se encuentran vacíos.
hoy están insatisfechos, hoy están sin plenitud, pero hoy el Señor está hablando a tu vida, hoy está ministrando a tu espíritu y te está diciendo, quiero que vivas una vida irrepetible, que seas lo que yo te llamé a ser. Eres único, eres original, no eres fotocopia, eres genuino, y cada cosa que eres capaz de hacer tiene que marcar una relevancia en tu entorno, tiene que dejar una huella indeleble a través del tiempo, que cuando dejes de estar en esta tierra, cuando te toque partir de este mundo, las personas digan, dejó un surco, hizo algo que nadie hizo. No se trata del impacto, cuán grande sea el alcance, se trata de que hagas lo único, que tengas una vida genuina, que aunque repitas los actos, tu sustancia siempre te da algo nuevo, tu sustancia, vitalidad, ese vigor para poder moverte con esa dinámica que solo el Espíritu de Dios puede aportar a su. Hoy va mi aliento para aquellos que hoy están desgastados de tener una vida rutinaria y repetitiva. Hay quienes del otro lado me están viendo y repitieron situaciones que hoy están con su segundo matrimonio o con su tercer matrimonio y repitieron porque cambiaron el envase, pero la situación sigue siendo la misma y hoy se encuentran también apesadumbrados, se sienten culpables y están como vencidos a la vida. Otros se han conformado, como aceptado esta triste realidad, pero el Señor está hablando a tu vida y te dice, ten una vida de originalidad. Sé genuino, sé único, sé una persona digna de seguir sus pasos. No busques repetir cosas sin sustancia, porque la sustancia se lleva por dentro, la sustancia no se consigue. Cuando vos, y estoy hablando ahora de los imitadores de hombres o de referentes que imitan las acciones de otros, es fallar, es tener un vacío tan grande en tu alma que no lo llenará nadie. ¿Por qué? Porque puedes imitar, puedes copiar la actitud de alguien, la expresión de alguien, su forma de hablar, sus gestos, pero nunca puedes recibir su sustancia, nunca puedes lograrlo. Entonces eres alguien que se ha convertido en una fotocopia y tú no eres eso. Sal de una vida de repeticiones sin sustancia, ten una vida relevante, ten una vida que marque a tu esposa, que marque a tu esposo, que marque a tus hijos, ten una vida original, que la gente diga, esta persona no se parece a nadie, esta persona es genuina, esta persona tiene un carácter único, esta persona tiene un comportamiento único, y eso solamente te lo otorga la sustancia, eso solamente te lo proporciona Jesucristo de Nazaret. Por eso decía el versículo 3, quiero volver a leer las primeras palabras, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de manera que nuestro Señor Jesucristo vino a revelar físicamente la sustancia del Dios Altísimo en esta tierra. La sustancia es lo que alimenta tu vida, la sustancia es lo que te hace levantarte cada día y a decir para adentro, yo lo voy a lograr, yo voy a salir de esta crisis, yo no me voy a quedar rendido, yo voy a superar mi problema matrimonial, yo voy a resolver mi economía, yo voy a superar este problema con mis hijos, yo voy a levantarme de este problema espiritual, yo voy a cortar con esta maldición. Esa sustancia es la que te impulsa a levantarte y a no quedarte tirado en una cama, a no estar depresivo con la luz apagada, con las ventanas cerradas, a no estar allí en tu casa depresivo con el cabello desprolijo, con tu barba sin afeitar, con tu pelo sin pintarlo, con tu rostro sin arreglarlo. Esas mujeres y esos hombres que hoy están en esa situación, reciban esta palabra, entren en el tiempo de la originalidad del Señor, recibe el impulso del Espíritu que te alienta, que te dice levántate, esa exhortación que te lleva a la edificación, que te lleva a recibir el consuelo. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere ministrarte en esta hora. Quiere que te levantes, que recuperes tu amor propio, que recuperes el orgullo de ser un hijo, una hija de Dios, que puedas valorizar lo que has tenido.
Muchas personas han despreciado y han desvalorizado lo que han recibido por repetirlo sin hallar resultados. Vuelvo a recordarles, lo del maná era divino, venía del cielo, lo enviaba Dios. Él dijo, yo haré llover pan del cielo, y sin embargo lo divino cansó y agotó. Entonces eso que tenía un valor incalculable, que tenía un precio que no podía comprenderse, comenzó a tenerse de menos, y estuvieron dispuestos a querer carne, a sustituir o a reemplazar lo divino por la carne. Cuando alguien llega a eso, cuando pierde la sustancia, cuando ya no comprende lo que hay dentro de esa providencia o de ese regalo divino. Por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 6, Él habla de eso y dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él era la sustancia, el alimento era algo que estaba allí para evitar la muerte de esos hombres y mujeres en el desierto, pero la sustancia era Cristo. Pero aquella generación perdió de vista la sustancia, entonces le quitaron el valor, le restaron el precio y no disfrutaban de su ministerio, de lo que habían tenido. Y muchos hoy del otro lado están así, le han quitado el valor a sus dones para hablar en lengua, le han quitado el precio de lo que el Espíritu Santo le ha dado, de haber sido llamado como apóstoles, porque fueron perseguidos y porque no le dieron el lugar correspondiente. Le han quitado el valor a su ministerio profético, aquellos que recibieron una voz para cantar. Le han quitado el valor porque repitieron canciones, porque repitieron mensajes, porque repitieron evangelizaciones, porque repitieron oraciones, y esa sustancia ahora se diluyó porque no hubo reconocimiento, porque no hubo honra, porque no hubo ese hombre o esa mujer que estuviera allí para declarar que Dios había usado a ese hombre. Entonces hoy del otro lado muchos han despreciado, como despreció Esaú su primogenitura. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios, termina con una vida repetitiva, vuelve a ser original, canta porque como tú nadie va a cantar porque eres original, predica porque como tú nadie va a predicar porque tienes algo genuino, una sustancia que nadie la tiene. Sé un servidor con amor para el Señor, ejerce tu diaconado con gozo y con alegría porque como tú nadie va a servir. Haz la obra que el Señor te ha mandado hacer. Dale valor a lo genuino. Esa sustancia la debes recuperar. Ese matrimonio que te pareció desgastado, lo tienes que recuperar. No es una rutina, no es una condición desgastante y repetitiva sin sustancia. Es el amor que moviliza un matrimonio. Es el amor que lo sustenta cada día. Para con tus hijos, ese amor paternal que te quita de lo tedioso, que no son un estorbo, que son tus hijos, que Dios te los dio como herencia de Jehová son los hijos. Ese trabajo que has desvalorizado, que quizás no te han reconocido, que quizás trabajas muchas horas y no has tenido la recompensa suficiente, hazlo, trabaja con amor y disfruta tu trabajo, no por el dinero, sino por lo que estás haciendo, no por la recompensa salarial, sino por lo que estás realizando, por tu habilidad, que estás haciendo un trabajo diferente. Y aunque los hombres no lo vean, Dios te está viendo. Lo que hagas, no lo hagas como una vana repetición, hazlo como una obra genuina, porque dentro tuyo hay una sustancia que no debe desaparecer, y es Jesús a través del Espíritu Santo que golpea cada mañana, que te alienta, ese paracleto que te dice, seguí adelante, no bajes los brazos, no renuncies, no abandones, no desistas, no tires la toalla, aún no se oyó la campana, sigue la batalla, sigue la pelea, y Dios te ha llamado para este tiempo, para que seas genuino. Los genuinos son los que marcan la historia. Los que repiten la historia de otro lamentablemente llegarán a los mismos lugares, pero los que hacen una obra continuamente en la fe, creyendo en el Espíritu, que el que le ha llamado es fiel y verdadero, verán la bendición de Dios, verán el impacto de Dios, verán el resultado de Dios, verán su recompensa, verán que Dios es fiel y justo. Por eso, en esta hora, mis queridos hermanos, es que mi corazón que esta palabra impacte en tu espíritu. Abandona, deja de ser repetitivo. Vive una vida irrepetible, que cuando alguien detrás tuyo piense en repetir tus caminos, antes de ello se mire hacia adentro, mire su sustancia y sepa que ese es el motor, que ese es el impulso. Entonces el apóstol Pablo lo pudo comprender. El apóstol Pablo tuvo una revelación y él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo
diciendo, no repitan vacíamente y vanamente un trabajo o una obra. Hagan un modelo a seguir, tomen un modelo a seguir, pero sean originales. Oren como nunca, ayunen como nunca, sean fieles como nunca, sean santos como ningún otro lo es. Procuren servir al Señor con excelencia. Amen y respeten a todos. Honren a los que reciben y necesitan y requieren honra. Sean personas honestas, sean personas pulcras, sean personas de verdad, genuinos, sin dobleces, sin falsedad. Eso te hace ser una persona que cada día para el mundo puede hacer lo que todos hacen. Para el mundo puedes hacer algo que para ellos, para su criterio, para su interpretación, es una repetición. Pero vos sabés que no estás repitiendo. Vos sabés que estás haciendo algo único, algo que el Señor lo ve, algo que vale la pena hacerlo, algo que lo que estás haciendo lo crees, algo que te lleva desde adentro a no rendirte. Por eso va desde este lugar mi aliento. No dejes de hacerlo. Aunque pareciera una sustancia que desapareció, no ha desaparecido. Mucha gente del otro lado, oiga bien esto, y lo digo con temor en la presencia del Señor, muchos han caído en esta situación, en esta red de engaño en cuanto a lo económico. Y han fallado y han fracasado y se han sentido maltratados, abusados y estafados. ¿Por qué? Porque ofrendaron, porque diezmaron, porque hicieron pacto. Y todo eso fue una repetición. Repitieron sus ofrendas, repitieron cada culto, sus diezmos o sus pactos o sus primicias. Y en ese acto repetitivo no vieron resultados. Y por lo tanto eso los llevó a sentirse estafados, a sentirse manipulados. Pero déjame decirte lo siguiente, cuando hay una sustancia dentro tuyo que te lleva a hacerlo por amor al Señor, no lo estás haciendo por el hombre ni para el hombre, lo estás haciendo por Dios. Y Dios que te ve, Él dice cada día que lo hace, Dios no mira el dinero, Dios mira que no estás repitiendo lo mismo de ayer. Hoy hay una actitud renovada para hacerlo al Señor, y si lo hiciste repetidamente y no hubo resultado, hoy tenés la oportunidad de cambiar. Aquellos que también fueron víctimas de esta situación de la repetición en cuanto al error, se equivocaron una vez y volvieron a equivocarse, pidieron perdón y volvieron a equivocarse, pidieron perdón y volvieron a equivocarse, y esa repetición los ha llevado a vivir en situaciones dolorosas y quebrantadas en su vida. Pero hoy puedes recuperar esa sustancia, que es aprender, que es arrepentirse, que es cambiar, y eso te llevará a una vida de plenitud. La repetición sin sustancia te llevará al cansancio y al agotamiento. Pero cuando continúas haciendo algo porque dentro tuyo hay una semilla que el Señor te entregó, esa semilla siempre, acordate, se planta una vez. Las semillas no se plantan dos veces, la semilla se planta una vez. Al otro día volverás a plantar, pero no será una repetición, porque tenés adentro otra semilla dada por el Señor. Él da semilla al que siembra. Acordate de esta palabra. Cada día el Señor, cuando abrís tus ojos, te dice: acá tenés una nueva semilla. Volvé a hacer lo que hiciste ayer, que ya ha cambiado, que se ha renovado, es algo nuevo, es un origen que tiene en Dios, algo divino. Aleluya, maravilloso es el Señor. Cada día Él te da una especie de semilla diferente. Cada día su genuinidad viene sobre tu vida, lo original. Actuarás en consecuencia, y eso que harás parecerá que es lo mismo que hiciste ayer, pero no es lo mismo, porque hoy el Señor te dio una nueva semilla. Acordate, cada día que despiertas recibes una nueva semilla. Si la siembras, algo nuevo nacerá para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor cumpla su propósito en tu vida. A todos aquellos que están del otro lado, les saludo con la paz del Señor. Les aliento y les exhorto a que puedan vivir una vida irrepetible, que tengan un matrimonio único e irrepetible, que sean padres únicos e irrepetibles, que sean ministros de evangelios únicos e irrepetibles, que sean hijos únicos e irrepetibles, que sean trabajadores únicos e irrepetibles. Que el Señor les colme de esta palabra, los ministre y los sature como hizo conmigo. Que su paz repose en sus corazones. Saludo a todos los hombres de Dios y a todas las mujeres de Dios que del otro lado se encuentran. Les amo en el Señor. A los hermanos y hermanas del ministerio Ramá, les saludo con la paz del Señor. A todos ustedes les anhelamos y les extrañamos. Verles pronto es nuestro deseo. Así que el Señor les esté abrazando a la distancia. Que el Señor esté
trayendo sobre sus vidas el cumplimiento de su palabra. A todos los pastores en el sur de Argentina, en el centro y en el norte del país, les saludamos, a los que están fuera del país, a los apóstoles, a todos aquellos que siempre saludan, a los que están allí enviando su palabra de aliento, a los que comparten, que el Señor les siga bendiciendo. Como siempre les digo, si ha sido de bendición esta palabra, compartan con otros contactos para que también sea de bendición esta palabra para ellos, y si no, también pueden sumarse al canal de YouTube Apóstol Narváez Hernán y recibir también videos que serán para edificación de su vida. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.